Continuamos en Te Aviso con Tiempo. Aquí estamos con Celeste del Bianco, con el amigo Fede Amigo, munido de un café, una herramienta fundamental del periodismo en general y más de los sábados acá, aunque nosotros somos a dos picos, somos de tomar mate, café, mezclar, y ahí así quedan los resultados. Carlos Dimares, ¿no? Nos trae el mate, mirá qué genio. Bien, un genio Carlos como siempre, que pasa por abajo de la cámara, muy bien, una flexibilidad, esperemos que no se haya lastimado la espalda, pues ya estamos todos medio grandes. Bueno, y tenemos la primera comunicación del día, del programa. Vamos a hablar con Horacio Pietragala Corti, ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, que siempre nos atiende muy amablemente. ¿Qué tal, Horacio? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Siempre aclaramos, dentro del contexto. Sí, se nos hace medio raro. Desde diciembre, ¿no? Creo. Sí, empezó en diciembre. Incluso un poco antes ya, porque no se sabía el horizonte. Bien, bueno, hay mucho, la verdad que comentamos al inicio del programa, ¿no? Hay muchas noticias que tienen su gravedad, pero están tomadas con cierta liviandad por los grandes medios, y sin embargo a nosotros nos preocupan muchas otras, ¿no? Y una son los fondos reservados de la CIDE, que son muy graves por muchos aspectos. Uno, por la desigualdad, ¿no? Recién comentábamos con Celeste del Bianco que hay muchos chicos que se acuestan sin cenar. Y por otro lado hay una canilla libre para los fondos reservados de la CIDE, y sin ningún tipo, justamente al ser reservados, no tienen ningún tipo de control. Sí, en primer lugar, hay que empezar a visibilizar, que creo que bien hacen ustedes, que estos gobiernos que vienen a denunciar la corrupción del peronismo, el robo, ¿no? Son los que saquean al Estado y son estos. Este es el cuarto proyecto neoliberal que nos gobierna y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Y estos saqueos son saqueos que lo hacen lamentablemente casi a la vista de todos, porque estos fondos que no hay que declarar, era algo que se había retirado para transparentar, digamos, el manejo de lo que era la ex-CIDE, que volvió a ser CIDE encima, ¿no? Claro. Y que vuelcan fondos a un servicio de inteligencia, donde vemos con preocupación también cómo el gobierno nacional, más allá de ir a visitar a los genocidas, está empezando a aplicar políticas y acciones que tienen que ver con la inteligencia interna, que tienen que ver con la intromisión de los actores de resistencia dentro de nuestra democracia y de nuestro país, ¿no? La intervención, querer habilitar que las Fuerzas Armadas de vuelta se metan en asuntos internos, cuando eso era un consenso post dictadura militar, donde ya se sabía que el ejército no estaba para eso, porque no tiene la facultad, no tiene la experiencia, no está capacitado, y sin embargo insisten con eso, modifican digamos las normativas de inteligencia. La verdad que es preocupante, y a la vez, bueno, sí, no les importa que un pibe se muera de hambre, no les importa que un comedor no tenga comida, la insensibilidad a flor de piel. Pero los proyectos neoliberales son así, fortalecen todo el aparato de inteligencia y de seguridad del Estado, porque necesitan condicionar, contener y reprimir el malestar que ellos mismos generan al aplicar políticas que favorecen nada más a los grupos concentrados de la economía y a los sectores de poder. Sí, es verdad que los gobiernos neoliberales tienen esa marca indeleble de alguna manera, pero también es cierto que, y me parece oportuno señalar, que no implica lo que Milei hablaba de la escuela austríaca y demás, y ese exotismo, es más bien en su carácter. Después, por otro lado, es muy ortodoxo, lo que sí que carece de todo tipo de sensibilidad en un grado que no habíamos visto antes, ¿no? Entonces el ajuste y las políticas represivas, todo es mucho más salvaje. Sí, creo que él tiene una mirada y una discursiva con una impronta que quiere mostrar como una nueva economía, la libertad, citar a algunos economistas que bueno, marginales, que siempre tuvieron su mínimo expresión en algunas partes del mundo, pero lo que está aplicando acá, digo, más allá de esos gestos, lo que está aplicando acá es un neoliberalismo, como dijo bien Cristina también, un
con una base colonialista muy grande, ¿no? Esto de entregar riquezas, esto de entregar recursos naturales, lo que hicieron esta semana con la hidroeléctrica. Claramente están entregando el patrimonio, y esto es lo que hacen los gobiernos neoliberales. Se pueden disfrazar de libertarios, se pueden disfrazar de diferentes que vienen contra la casta, pero es más de lo mismo. Y esto sí, creo que siempre el neoliberalismo encuentra personajes o encuentra figuras que a la sociedad en las primeras instancias le cae diferente. Bueno, o es un empresario que no va a robar, o es un tipo que bueno, viene a romper con la casta, o es, ¿no? Y creo que esto es lo peligroso que hoy estamos transitando. Lamentablemente sabemos, y desde el primer momento supimos cómo va a terminar esta historia. Y esta historia va a terminar con un país con mucha más pobreza, con mucha más desigualdad, con mucha más miseria planificada. Aplauden a los militares porque admiran no solo la política de aniquilamiento que tuvo contra la oposición política, sino también el modelo económico que se instaló, ¿no? Son como los que parieron el neoliberalismo en Argentina, y bueno, tienen que estar todo el tiempo devolviéndole favores porque el sector de poder que conduce, digamos, estos momentos políticos se favorecieron con esa dictadura. Digo, se transformaron en sectores de poder a partir de esa política neoliberal que implementó la dictadura y que, bueno, aniquiló un montón de competencias para transformar la economía monopólica en un sector de poder, y hoy lo vemos. Estamos hablando con Horacio Pietragala Corti, exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, y otra de las noticias graves de esta semana, porque antes pensábamos que eran nada más que negacionistas en el gobierno, pero claramente son propagandistas. Una noticia grave de la semana fue el virtual cierre del CONADI, lo cual habla ya de una impunidad demasiado grande. Sí, se sacaron facultades. Es así, la CONADI fue creada por pedido de Abuela de Plaza de Mayo en un gobierno neoliberal, sí, lo único que no hubo consenso para olvidar, para indultar o para perdonar fue el robo de bebés, ¿no? Esto creo que la sociedad tenía una sensibilidad diferente en ese contexto. El presidente, que era Menem en ese momento, por pedido de Abuela, genera una comisión dentro del Estado para que se lleve adelante la búsqueda de los niños en ese momento que serían apropiados, ¿no? Hoy son hombres y mujeres, se sigue buscando. Néstor en el 2004 crea facultades especiales a la CONADI, que lo que dio es un resultado pragmático y que se puede palpar, digamos, ¿no? Que es el encuentro de nietos mucho más rápido que antes. ¿Por qué? Porque Abuelas y la CONADI más que nada la CONADI empezó a tener facultad de investigación y de poder intervenir, digamos, con pedidos, con notas a distintos ministerios, y que esos ministerios tengan la obligación de devolver información que pedía la CONADI. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa, Seguridad, el Registro Civil, ANSES, todo lo que se necesitaba para poder, obras sociales, todo lo que se necesitaba para poder investigar los nietos, los posibles nietos que están apropiados, ¿no? Bueno, ese decreto es el que ahora esta semana aniquiló Milei, le dio de baja. Esto obvio que es preocupante porque tiene que ver con toda su mirada revisionista y tiene que ver con un reclamo de Victoria Villarroel también, que sabemos que para ella hasta la apropiación de los nietos estuvo bien, y nos detesta, nos odia. Quienes recuperamos nuestra identidad, ella nos ve como la muestra clara de que podemos demostrar la perversión de lo que significó ese delito, y nos detesta y ha manifestado junto con Pando que hasta la apropiación de menores estuvo bien, porque supuestamente esas familias que nos entregaban no iban a liberar de ser comunista, marxista y toda la zanaza y la sarta de idioteces que decían. Pero ellos impulsan este vaciamiento para que hoy, y acá hay algo más complejo todavía, porque es un análisis mío, pero yo lo que veo es que los hombres y mujeres, que muchos que desconocen, otros no, muchos pueden estar en familias de militares. Y además pueden tener pueden estar ideológicamente convencidos de no querer saber nada de recuperar su identidad. Pero
Esto, como decimos siempre, es un delito que compromete a toda la ciudadanía. Digamos, el Estado tiene el derecho, no solo por esa persona que está apropiada, sino también por esos padres que fueron desaparecidos y tienen el derecho de no ser ignorados por su descendencia, digamos. También la sociedad necesita saber quiénes somos, ¿no? No es solo porque fue el Estado el que vulneró identidades. Entonces yo creo que lo que están llevando adelante también es una estrategia de favor a un sector de esos hombres y mujeres que hoy que son adultos, que hoy tienen casi 50 años, 45, y que pueden estar apropiados en familias de militares, ¿no? Estoy convencido que hay algo de eso también en esta política de desinflar, de financiar abuelas, vaciar la CONADI, pero bueno, se va a seguir trabajando. Esto, hay algo que también que no nos tiene que ganar en pesimismo, porque ante todos estos discursos, ante todos estos retrocesos, claramente nos preocupamos, pero esto va a ser anecdótico, ¿no? Más allá de los retrocesos y la bronca que nos genera en este contexto, lo que va a quedar en la historia de nuestro país es que hoy sigue habiendo condena, es que hoy sigue habiendo juicio de lesa humanidad y la justicia está diciendo son culpables, y eso es lo que queda para toda la historia de nuestro país. El proceso de juzgamiento argentino es un proceso único, ejemplo en el mundo e histórico. Entonces digo siempre que no nos tenemos que llenar de pesimismo, digo, más allá de resistir y de luchar y de visibilizar los retrocesos que estos sectores neoliberales quieren llevar adelante. Argentina escribió la historia, y esa historia no se borra, esa historia tuvo condena, tuvo reafirmaciones por la Corte Suprema y hasta por mecanismos internacionales de derechos humanos, y eso es ejemplo en el mundo y eso queda en la historia. Hola Horacio, Celeste del Bianco Sí. te saluda y te quería consultar porque uno de los argumentos de Cunio Libarola para dar de baja esta unidad especial de búsqueda de niños es que el Poder Ejecutivo no tiene que tener las responsabilidades que es del Poder Judicial, que eso lo debería hacer la justicia, digamos. Es una locura, es una locura pensar que el Estado, digamos, no puede, más cuando hay delitos de lesa humanidad, ¿no? Que, digamos, es el propio Estado que llevó adelante esos delitos. ¿Cómo el Estado no va a colaborar para reparar algo del delito que cometió? Digo, ese es el simbolismo en esto particularmente, ¿no? Que el Estado puede, a partir de delitos que cometió el propio Estado con ciudadanos argentinos y argentinas, llevar adelante una política de reparación, y si tiene que asistir a la justicia, bienvenido sea, es parte de esa reparación. Mira, el Mecanismo Internacional de Derechos Humanos en la Comisión Interamericana, nosotros antes de tener condenas o de tener causas abiertas, tratamos de llevar adelante soluciones amistosas. Esto tiene que ver, soluciones amistosas, que esto tiene que ver, ponernos de acuerdo con las partes que se sintieron abandonadas por el Estado, damnificadas o violado algún derecho, y poder tratar de llevar adelante una política de reparación y de no repetición, pero con la víctima en ese plan, ¿no? ¿Y cómo el Estado no se va a sentar a decir, bueno, a ver, más allá de que la justicia pueda llevar adelante una causa, el Estado o el Poder Ejecutivo en este caso, ¿cómo no va a poder llevar adelante una política de reparación para no ser condenado? ¿Cómo digo, quién? Es una locura lo que plantea el ministro de Justicia, que bueno, que está en una sintonía. Para mí es una persona que está media gagá, está grande, que es un personaje que la verdad nada tiene que ver a lo que era antes, que está haciendo de su carrera en el último tiempo, digamos, un siervo del neoliberalismo, y que están llevando adelante la destrucción de políticas que, como dije antes, son ejemplo. El Estado reparando, pidiendo disculpas, pidiendo perdón, colaborando con poderes, el Poder Ejecutivo, digo, ¿no? Colaborando con Poder Judicial, con los poderes legislativos, no puede tener ninguna incompatibilidad, y eso es lo que hace la CONADI. La CONADI lo que hace, como Poder Ejecutivo, colaborar con el Poder Judicial para reparar un daño que cometió a gran parte de la ciudadanía. Horacio, ¿qué tal? Federico te saluda. Hola, ¿cómo andas? Quería volver sobre algo que mencionaste, que es la visita de algunos diputados libertarios a Astiz y otros genocidas. ¿Y qué camino crees que se puede dar sobre esa visita? Obviamente en pos de condenar, de rechazar y demás, algo que de alguna manera parecía
zanjado por la sociedad argentina, pero ¿qué se puede hacer para desde la política para que eso no, para más allá de visibilizarlo, para hacer un rechazo más contundente de ese vínculo? No, creo que hay que seguir presionando y seguir trabajando y seguir construyendo las herramientas para la expulsión de estos diputados. Y si no, que sean repudiados también por parte de la sociedad y por parte del electorado que los eligió. Pero la expulsión es lo que estamos pidiendo. Ahora se está armando una comisión investigadora en el Congreso. La otra vez, ojo, no se rechazó el pedido de expulsión, lo que se rechazó fue el pedido de que se pueda meter en la agenda del día, que no estaba, digamos, planificada, el tratamiento de la expulsión, y eso fue lo que fue rechazado, que no se pueda meter el tema porque no estaba consensuado entre los bloques previamente, que no es lo mismo que decir se rechazó la expulsión. La expulsión la vamos a seguir trabajando, es algo que para nosotros cometieron un error muy grande, ni siquiera fue un error, ¿no? Digamos. No, por eso, esto que dicen, bueno, yo no sabía, bueno, la verdad que tenés que cambiar de bloque, de partido, porque este partido y el presidente Milei y su vicepresidenta vienen llevando adelante una política y discursos, por ejemplo, el de apertura de Milei, cuando habló de la pandemia, dijo 30.000 de verdad, ¿no? Marcan una línea política todo el tiempo y ellos están convencidos de defender a los genocidas. Están con el tema del arresto domiciliario, están con... lo hicieron en el macrismo también. Villarroel lo hizo en el macrismo, cuando presentaban, el intento del 2x1, cuando presentaron ante organismos internacionales peticiones. En ese caso hubo un rechazo absoluto de la sociedad. Si bien todavía no están en ese planteo, ¿crees que hay en ese? No es lo mismo que la Corte Suprema te plantee un 2x1 que 5 diputados de la Libertad Avanza vayan a verlos a la cárcel. No es lo mismo. Ojo, porque en ese momento automáticamente se le daba el beneficio porque era un fallo de la Corte Suprema. Y lo que se rechazó fue, digamos, al Poder Judicial se le dijo, con esto no. Y fue contundente y fue todo el país, por eso no es lo mismo, pero sí creo que el símbolo de la democracia es nuestro Congreso Nacional, el Poder Legislativo representa lo más puro y lo más directo de la democracia, es lo primero que se cancela cuando vienen gobiernos autoritarios o dictatoriales, y por eso creo que diputados vayan a ver a genocidas que representan todo lo contrario a la libertad, todo lo contrario a la democracia, tienen que ser sancionados claramente. No deja de ser muy curioso, más allá que conocemos más o menos a qué juega cada uno, que estos diputados vayan a ver a los represores condenados con pruebas y demás, y ni siquiera en su momento expresaron su solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, que sufrió un intento de asesinato. No, bueno, la verdad que es parte de todo lo que estamos viviendo, no se lo puede tomar, ¿no? Que haya ganado Milei, el deterioro político que tuvimos, las frustraciones que tuvimos, las pérdidas electorales que tuvimos, no se la puede disociar de la operación constante que llevó adelante el Poder Real, con discursos de odio, con lawfare, con causas armadas, con sentencias pornográficas. La verdad que, el camino que hoy sufrimos, y a veces esto da bronca porque nos olvidamos, y más allá de errores propios, claramente, siempre los hay, el Poder Real jugó hoy fuerte, y no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, pero con Cristina puntualmente, la condenaron, le cargaron que mató un fiscal. Que se llevó 3 PBI, que los tenía en el espacio. Por eso, le ponían denuncias de traición a la patria, que tenía contenedores de plata robada, enterrado en Santa Cruz, que, no es gratuito todo eso, sobre todo cuando es tan asusado por los grandes medios, ¿no? Obvio, y el intento de asesinato a Cristina fue impulsado por estos sectores de poder y por tantos años y tanto discurso de odio. Y más allá de eso también hay prueba fáctica, hay pruebas que no está investigando la justicia, que
son los actores intelectuales de este intento de asesinato a Cristina, que lo venimos denunciando ya hace varios meses, y que el Poder Judicial no quiere investigar lo otro. ¿Por qué Capuchetti en su estudio, ¿no? Que prefectura ni gendarmería, nadie, en su estudio se violó el sobre que tenía que custodiar el teléfono de Sabal Montiel, y una custodia de ella llevó el teléfono a la pericia ya destruido? ¿Por qué hizo eso? Es lo que se está investigando, es lo que tiene que investigar la jueza Servini de Curía, es lo que tenemos que tener respuesta. Es una locura, no tenemos el teléfono del que intentó asesinar a Cristina. Si esto hubiera sido un intento de asesinato, como dijo bien Cristina, a Macri, a Milei o a quien sea, estábamos todos presos. La Cámpora por sobre todas las cosas. Digo, estábamos todos detenidos, éramos todos responsables de algo. Estos tipos no investigan datos como la declaración de un testigo que estuvo al lado de la mesa donde estaba Milman y dijo a Cristina la van a matar la van a matar cuando ya esté camino a la costa. Que después ese testigo vio lo que pasó con Cristina a la noche y no lo podía creer porque recién asoció ahí lo que escuchó con Cristina, ¿no? Sí, sí. Y no se investiga por qué Patricia Bullrich borró esas pruebas. ¿Por qué fueron a un estudio de Patricia Bullrich con el perito de tecnología que tiene hoy el Ministerio de Seguridad, con el encargado de toda la tecnología del Ministerio de Seguridad, que le pagó con ese cargo, le borró el teléfono a Milman y a las secretarias? Y no se investiga, y es una locura lo que estamos hablando, el intento de asesinato a Cristina. ¿Y por qué, digamos, se financió mesitas de luz con una suma millonaria a una persona que no tenía ni siquiera una niveladora o una sierra eléctrica para cortar madera, ¿no? Sí, sí. La verdad que es una locura, y creo que estamos en un momento complejo, porque vemos que esto está asociado al saqueo que se está haciendo del país, mientras lamentablemente pasan cosas graves como la situación que se está viviendo de denuncias de violencia de género sobre el expresidente Alberto. Lamentablemente esto les da una pantalla para, por ejemplo, seguir sacando todas las reservas de oro del país y llevarlas a Inglaterra, que es una locura. Digo, a nadie se le hubiera ocurrido, y sin embargo a estos tipos se les ocurre, y que el día de mañana no les gusta Inglaterra, el gobierno que esté, anda a pedirle las reservas, ya lo hicieron con otros países. Es una locura lo que está llevando adelante este gobierno. Está entregando las hidroeléctricas ahora, la energía, y van a seguir así, ¿no? Y van a seguir así. Sin embargo, bueno, en las tapas salen los kirchneristas, ayer, qué sé yo, por un acuerdo de un poco de tierra que le queríamos dar a una comunidad mapuche, arman escándalos, cuando están entregando las tierras a empresas internacionales a precio vil. Nos están saqueando, y esto se denunció siempre que hubo gobiernos neoliberales, ¿no? El saqueo, la miseria planificada, y lamentablemente con una cobertura mediática judicial que permite que puedan avanzar de esta manera. Bueno, Horacio, muchas gracias por atendernos. El panorama no es muy alentador, pero como vos decías también, no hay que bajar los brazos. No, hay que seguir luchando, hay que seguir concientizando, hay que hablar con la gente. Tenemos la primera acción real que tenemos para dejar también de escuchar dónde está la política, dónde está. Y bueno, estamos en un proceso democrático. Digo, la mayoría de la gente dice, bueno, hay que respetar la democracia. Bueno, estamos respetando la democracia. El año que viene tenemos elecciones, y ahí necesitamos que todos los que tengan conciencia de lo que están pasando dejen los celulares, dejen la crítica simple y sencilla, y se pongan a trabajar para que la sociedad entienda el saqueo y el proceso y el cuarto proceso neoliberal que estamos viviendo. Bueno, muchísimas gracias otra vez, Horacio. No, un abrazo a usted. Abrazo. Chao, gracias. Fue Horacio Pietragala, ex secretario de Derechos Humanos de la Nación. Hasta las 13.